Listo, ingeniero Iván. Listo, muchísimas gracias, ingeniero John. Bueno, estimados estudiantes, muy buena tarde. Para los que no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es Iván Alejandro Velosa, tutor a cargo del curso Arquitectura de Computadores en algunos grupos. Nos acompaña el día de hoy el ingeniero John Manuel Soto, director del curso, el ingeniero Jesús Emira Vega, también tutor del curso, y el ingeniero Jairzinho Cabrera, también tutor del curso. Bien, el día de hoy entonces, chicos, para desarrollar este SIPA asociado a la tarea número 2, vamos a hablar un poco de lo que es la arquitectura de computadores y hacer un poco de ese recuento que necesitamos de conceptualización sobre lo que es la arquitectura y por qué estudiar arquitectura de computadores dentro del programa de ingeniería de sistemas y el plan de estudios que está construido para que también podamos luego entender a partir de esa reflexión cómo la arquitectura el estudio de la arquitectura ha vinculado la evolución y maduración de todo lo que es la parte computacional hasta donde la conocemos hoy en día. Estos elementos conceptuales y de contextualización nos van a permitir entender algunos de los puntos clave y importantes, llamémoslo así, y ahí va un guiño guiño, que les van a servir a ustedes para construir mucho mejor ese ensayo para aquellos que no lo han hecho. Para aquellos que ya lo han hecho, pues de pronto tener otro punto de vista, otra perspectiva y entrar a revisar su ensayo, reflexionar un poco sobre lo que escribieron, de pronto darle una nueva organización o vincular nuevas ideas y pulir mucho mejor ese producto. ¿Listo? Bien, entonces, la primera pregunta, y esto es más que una pregunta, una reflexión, es ¿por qué estudiar arquitectura de computadores? Y debemos empezar reflexionando desde que sin computadores, pues en esencia no existiríamos los ingenieros de sistemas o los ingenieros informáticos. Desde esta respuesta, sin computadores, pues es importante también comprender que así como ya ha evolucionado esta arquitectura de computadores que nos permite tener las máquinas y los dispositivos con los que disfrutamos hoy día, muchas actividades como lo es, por ejemplo, un computador para desarrollar algún aprendizaje nuevo, un Smart TV como para, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con entretenimiento, incluso el Smart TV también lo podemos utilizar como apoyo al desarrollo de esas habilidades, a estudiar nuevas habilidades y a desarrollarlas a través de videos, de streaming y de otras particularidades. Otro elemento o dispositivo importante con el que contamos hoy en día son los smartphones y las tablets. Son esos dispositivos móviles que también nos permiten tener una vida digital activa, muchas veces más horas de lo que deberíamos, descuidando así entonces el entorno físico presencial que tenemos en este mundo y centrándonos más digital virtual. Pero como se dan cuenta, chicos, es necesario que nosotros también comprendamos qué es la arquitectura para luego comprender esas tendencias que vienen para la próxima década y sobre todo cómo el estudio de este curso nos va a impactar en nuestra vida personal y profesional. Entonces, por ejemplo, a partir de estos dos puntos vamos a comprender, vamos a reflexionar computadores del futuro, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado de los computadores cuánticos? ¿Saben lo que es un qubit? Son todos estos puntos de inflexión lo que nos pueden llevar de pronto a tener algunos puntos conceptuales y de contextualización que nos van a permitir ver de dónde venimos, de esa parte y esa perspectiva histórica que es lo que nos tiene hoy en día aquí, y a partir de este punto, hacia dónde va esa tendencia del desarrollo de los computadores a partir del estudio de su arquitectura. Otra pregunta es, si hablamos de computadores cuánticos y de qubits, ¿qué se podrá hacer y qué no se podrá hacer con esos computadores cuánticos? Por ejemplo, incluso han pensado la arquitectura de computadores que tienen los servidores que soportan inteligencias artificiales que tenemos hoy en día.
¿Lo han pensado, chicos? Ahora, a partir de esa reflexión, piensen un poco sobre si el computador evoluciona, los servidores evolucionan, imagínense en las capacidades que podrá desarrollarse aún más en inteligencia artificial generativa como lo es ChatGPT y otras inteligencias artificiales. Inge, Bien, disculpa, se te ¿sí? interconectó ahí de pronto la conexión. Repite la última parte, por favor. ¿Hasta dónde alcanzamos a escuchar, Inge? Sí, chicos, lamento mucho la situación, les agradezco su comprensión, pero aquí donde yo resido he tenido varios inconvenientes con el tema del fluido eléctrico hoy. Inge, ¿me podría indicar hasta dónde escuchamos? Sí, ¿hasta para qué servían los computadores cuánticos? Ok, listo, bien. Entonces, lo que les decía es, gracias Inge, lo que les decía es, imagínense si tenemos unos computadores con unas características hoy en día que son los que nos soportan aplicaciones de inteligencia artificial generativa como ChatGPT y otras IAs, y miren la magnitud y el tamaño de cosas que pueden crear. Imagínense con los computadores que van a evolucionar de aquí a 5 a 10 años, desde su parte de arquitectura y en su capacidad de procesamiento y cálculo. Entonces, imagínense hasta dónde podría llegar la evolución también de la inteligencia artificial de la mano con la evolución de los computadores y su capacidad de cálculo y el aumento de sus capacidades generales desde los componentes de la arquitectura. Pero, asimismo, como comprendemos o reflexionamos sobre las tendencias hacia la próxima década, también debemos pensar, reflexionar y comprender las limitaciones de los computadores. Por ejemplo, ¿qué se puede hacer hoy en día? ¿Qué es lo que no se puede hacer? ¿Cuáles son los límites del rendimiento y cuáles son los límites de cálculo que tenemos actualmente? ¿Cierto? Y si tenemos estos límites, pero a pesar de esto tenemos aplicaciones de inteligencia artificial, imagínense lo que podría ser madurar esos límites o expandirlos hacia otras fronteras y permitir que las aplicaciones de inteligencia artificial crezcan. Bien, entonces esto nos lleva a hablar un poco sobre qué es la arquitectura de computadores como tal. Para esto debemos tener en cuenta que existen diversas visiones donde cada ser humano que ha estudiado el tema de la arquitectura de computadores ha plasmado su visión, su idea, su proyección y su mente facto en la definición que cada uno de ellos ha construido. Entonces, esas diversas visiones sobre la arquitectura de computadores nos permiten ver o centrarnos en atributos importantes que cada autor ha visto y tener esas perspectivas. Por ejemplo, el autor que ha trabajado o los autores que han trabajado sobre el tema de miniaturizar los componentes y en esa miniaturización ampliar las capacidades del componente, es una perspectiva muy interesante que nos permite diseñar nuevos computadores y plantear nuevas arquitecturas o mejorar las arquitecturas ya existentes. Por ejemplo, otra perspectiva puede ser la portabilidad de cada uno de los dispositivos. Si algunos de ustedes de pronto han estudiado un poco el tema, al hacer una reseña histórica de los computadores, se podrán de pronto imaginar que anteriormente, hace más o menos unos 40, 60 años, los computadores no eran tan pequeños como los conocemos hoy en día, del tamaño de un celular, del tamaño de un smartphone, del tamaño de un Smart TV o incluso del tamaño de una tablet, ¿cierto? Por el contrario, eran hace 4 o 6 décadas, eran computadores tan grandes que necesitaban incluso bodegas para ser organizados allí, esos computadores puestos en funcionamiento y sobre todo trabajar en esos espacios no solo por su volumen, sino también por sus capacidades de refrigeración, puesto que una de las limitaciones que existe es que el consumo energético, por ejemplo, y eso es algo constante, es una limitante que viene desde el inicio. A medida que hacemos crecer esas capacidades, también nos crece el aumento del calor que se genera a través de los componentes por el consumo energético. Y esta situación particular nos permite entender que anteriormente pues, necesitaban áreas demasiado grandes por lo voluminosas de las máquinas, pero asimismo necesitaban de bastante espacio para poder establecer sistemas de refrigeración a esas máquinas. Hoy en día los desafíos en ese sentido continúan, pero ¿qué pasa?
como la miniaturización ha llevado, a través del desarrollo y estudio de la arquitectura, ha llevado a que la miniaturización de los componentes generen menor calor al ser más pequeños, también se ha desarrollado algunos elementos como lo son los disipadores, las pastas térmicas, los mismos ventiladores que permiten la extracción y control de la temperatura que genera cada componente en el momento que está consumiendo energía eléctrica para desarrollar esas capacidades de cálculo que necesitamos y que desarrollan nuestras máquinas. Bien, por ejemplo, vamos a hablar un poco sobre la terminología y lo que es la arquitectura. El autor Jen Amdahl y otros habló un poco sobre lo que es la arquitectura de computadores en el IBM o la revista Journal de Investigación y Desarrollo de IBM en 1964 y presentó el término como arquitectura que era usado para describir los atributos de un sistema desde el punto de vista o desde la visión del programador y la estructura conceptual y funcional junto con su comportamiento como una organización de flujo que tiene un flujo de datos y unos controles con un diseño lógico y una implementación física. Es algo como que lo que reúne lo que les explicaba ahorita de las supercomputadoras en ese entonces, ubicadas en una bodega. Veamos algo un poco más simple de entender. Entonces, podemos ver que la arquitectura de computadores puede llegar a verse como la ciencia y el arte de seleccionar e interconectar componentes de hardware para crear computadores que cumplan con objetivos funcionales de rendimiento y de costos. Un ejemplo de eso. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, tienen un celular Xiaomi? Cada celular Xiaomi, en cada referencia, por ejemplo, el Note 10, el Note Pro, todo eso, ahorita con el Note 13, cada uno tiene una arquitectura interna de unos componentes interconectados que permiten, a través de su organización, llegar a esos objetivos funcionales, que es una máquina con ciertas características, con cierto comportamiento y asociado a eso con cierto rendimiento. Y al final del cuento, nosotros lo que miramos es un poco esas características funcionales de rendimiento, pero principalmente nos enfocamos es en el costo de adquisición de esa tecnología. Entonces, parte de lo que estudia y lo que es la arquitectura es esa ciencia y arte de poder vincular elementos con cierto avance y desarrollo tecnológico que permitan crear un producto con unas características funcionales muy claras, muy específicas, por ejemplo, los celulares Xiaomi o los iPhone, que están especializados solo para sacar muy buenas fotos o fotos de muy alta calidad. Eso es un objetivo funcional. Hay otros que están, por ejemplo, enfocados a lo que es el diseño, ¿cierto? Y ese es su objetivo funcional. Otros que están proyectados con el objetivo de mantener una carga útil de la batería muy alta, es decir, que les dure a ustedes 36, 48 horas vivo el celular con un uso completo. Eso sería un objetivo funcional también. El rendimiento es que la máquina sea todo el tiempo fluida, sin importar si es para fotografía, si es para diseño, si es solamente para tener un buen rendimiento de batería o cualquier otro objetivo funcional. Y ese rendimiento está asociado a que se cumplan esas actividades o esos objetivos funcionales de una manera, de tal manera que sea fluido y que no se bloquee, o como pasaba hace unos años que el celular abría y se bloqueó esta aplicación, ¡pum! Reinícielo, trate de cerrar la aplicación, quítele la batería, muchas de estas cosas. Y por último, el costo. Diseñar un teléfono, por ejemplo, con el objetivo funcional de diseño, tiene que estar muy enmarcado en un término de que sea fácil de adquirir, no solamente para las personas que trabajan diseño, sino también para otro público objetivo que de pronto llegue a interesarse en la forma de rendimiento del teléfono y las cosas que puede realizar con él, ¿cierto? La masificación, eso lo conocemos como, con ese concepto. Bien,
También podemos ver la arquitectura de computadores como el diseño conceptual y estructural de una operación fundamental asociada a un sistema computacional, ¿cierto? Esto está asociado a la definición de este autor en 1964, el que hablamos hace un momento. Podemos transformar esto a otras palabras. Es un modelo conceptual con una descripción funcional de los requerimientos y la implementación de diseño para unir los diferentes dispositivos que componen un computador, con especial interés en la forma en la que la unidad central de proceso o CPU trabaja internamente y accede a las direcciones de memoria que le permite tomar información y enviar información o datos hacia los otros componentes que estructuran el computador como tal. Entonces, para cerrar este punto, quiero hacerles una última reflexión. ¿Ustedes se han puesto a pensar que la arquitectura de computadores está tan presente en nuestras vidas que a veces no nos damos cuenta? Por ejemplo, muchos de ustedes pueden tener motos. ¿Sabían que muchas de esas motos ya tienen sus propios computadores que lo que hacen es evaluar a través de su diseño conceptual y estructural, evaluar todas las condiciones de la motocicleta en términos mecánicos y de funcionamiento a través de sensores que están dispuestos, por ejemplo, en el paso del combustible, en la entrada del aire, en las posiciones de los cambios, en la posición de la pata o de descanso de la moto. Todos esos son datos que son recogidos y enviados a una computadora y que nosotros normalmente lo vemos es en el tablerito. Pasemos a otro aspecto, los carros. ¿Se han dado cuenta que hoy en día hablamos de carros eléctricos? ¿Ustedes creen que sería posible hablar de carros eléctricos como los conocemos sin un computador interno dentro del carro que controle los consumos energéticos de la batería, sepa cómo llevar los controladores y trabajar con los controladores del hardware físico para que el vehículo cumpla con ciertas condiciones? También, por ejemplo, los sistemas de navegación que están hoy en día vinculados a esos vehículos eléctricos y a los vehículos de combustión interna, todos esos dispositivos que nos permiten el entretenimiento, la navegación, conocer las condiciones del vehículo, todo eso requiere un computador. Y allí es donde la arquitectura de computadores entra a trabajar de la mano con el desarrollo profesional que estamos haciendo y con la comprensión de cómo están funcionando las cosas y cómo un computador está tan presente en diversos elementos hoy en día. Bien, vamos a hablar un poco de dónde se ubica la arquitectura de computadores. Entonces, nosotros vamos a tener este gráfico acá que nos permite de pronto entender lo que es como el conjunto que enmarca la parte de la computación como área de conocimiento. Entonces tenemos, por ejemplo, en un primer nivel, lo que son los componentes físicos, como lo son los instrumentos, diseño, pruebas de circuitos integrados y demás. Un segundo contenedor que está conteniendo esa parte física, que son los circuitos digitales, con la tecnología y todo el desarrollo computacional, que no solamente es a los computadores, sino electrónico también. Luego viene una tercera capa, llamémoslo así, de organización del hardware del sistema. Y esa organización del hardware del sistema es lo que nos permite comprender cómo voy a organizar esa disposición de esos elementos o esos componentes que van a integrar y van a armar el computador. Luego viene la arquitectura del repertorio que contiene las tres anteriores y esa arquitectura de repertorio de instrucciones es lo que nos permite entender la estructura del computador y es lo que llamamos como tal arquitectura de computadores porque va a contener la organización del hardware del sistema, va a contener los circuitos digitales que están organizados en una placa y en los diversos componentes y nos permite la materialización de esto físico que es lo que vemos como tangible. Luego, vamos a ver algo de orden superior, como lo es el sistema operativo y el compilador, que está dentro de ese hardware, de toda esa arquitectura de computadores, y esa arquitectura también nos permite entender cómo la parte física que está contenida allí va a trabajar con la parte lógica, que sería toda la parte del software, que serían las tres capas de nivel superior.
Entonces allí tenemos el sistema operativo como base para controlar todo ese hardware y poder utilizar todos los dispositivos. Por ejemplo, en el caso de las motocicletas y los vehículos, sea eléctrico de combustión interna, ellos también tienen su propio software, su propio sistema operativo para poder recibir, digámoslo así, que esas actualizaciones y poder controlar toda la parte física, sensores, cómo se recopilan los datos, cómo se analizan los datos y demás. Luego vamos a ver el lenguaje de alto nivel, donde hablamos de los fundamentos de programación, la programación de bajo nivel, de alto nivel, los lenguajes de programación y demás cosas. Y por último, hablamos del software de aplicación, ¿cierto? Que sería como la última capa, que sería ya la capa tope, que nos reúne todo lo que está marcado y es lo que nos permite, por ejemplo, estar en este momento en esta webconferencia. Esa capa de aplicación, el software de aplicación son el Office, el Teams, el correo y todas esas aplicaciones que utilizamos. Ejemplo, el Netflix, ejemplo, el Spotify, el YouTube, todos esos detalles. Bien, entonces aquí viene un tema. Voy a preguntar, ¿creen ustedes que esta misma disposición de capas se aplicaría a un televisor? ¿Qué creen ustedes? Vamos a reaccionar con un pulgar arriba si creemos que tenemos alguna cosa por vincular allí. ¿Creen ustedes que los Smart TV utilizan algún tipo de sistema operativo para controlar todo el hardware? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Sí? Bien, Natalia. ¿Alguien más? ¿Ninguno? Bueno, les voy a dejar algunos detalles allí. Todos los computadores, incluso un Smart TV, es considerado un computador. ¿Cuál es su principal punto de periférico de entrada, llamémoslo así? Va a ser el control que utilizamos para navegar en las aplicaciones y poder acceder a todo el contenido digital o analógico que está allí dentro del Smart TV. Como tal, va a necesitar también un sistema operativo para poder trabajar. Por ejemplo, en los televisores marca Samsung, ellos diseñan su propio sistema operativo y ese sistema operativo trabaja en la base de Android TV, pero ajustado a las necesidades y características específicas de Samsung. Televisores como LG trabajan en un sistema operativo que se llama WebOS y desde allí se controla todo el hardware, que es la parte del computador, junto con el trabajo de la pantalla, que es lo que normalmente utilizamos para interactuar con el Smart TV. Y ahí está, como les había dicho, el Android TV también como sistema operativo para controlar todo ese hardware. Bien. Vamos a ver entonces una perspectiva histórica porque ya vimos por qué estudiar esto, qué es esta situación, cómo está contenido en sus capas dentro del área de estudio de la computación y la informática, lo que es la organización de un computador o lo que contiene un computador. Pero vamos a ver un poco esa perspectiva histórica y esto está asociado, uno, guiño, guiño, a lo que es el ensayo y dos, a lo que es la construcción de la línea del tiempo de los procesadores. Entonces, en esta perspectiva histórica debemos identificar los cambios importantes que se han producido o en la evolución y en el desarrollo de computadores y de procesadores, y esto lo podemos calificar también como revoluciones. Una de estas primeras, por no decir que la primera, es la aparición del microprocesador a principios de la década de 1970, lo que permitió integrar suficientes transistores en un único chip para incluir todos los componentes necesarios que permitieran organizar y trabajar en un procesador de 16 bits. Esto dio lugar a la aparición de nuevos segmentos de mercado para la comercialización de computadores como productos. Bien, la segunda revolución consistió en la incorporación del paralelismo a nivel de instrucción o lo que conocemos como ILP por sus siglas en inglés o Instruction Level Parallelism, que permitió incrementar el rendimiento ocultando los detalles al programador que sigue teniendo esencialmente una vista secuencial del modelo de ejecución del computador. Y finalmente, a forma general, la tercera revolución consiste en la introducción del soporte explícito del paralelismo de datos
así como el soporte de múltiples hilos de ejecución en los procesadores. Y este modelo hace el paralelismo visible a los programadores. Este cambio fue debido a que el paralelismo de instrucción fue cada vez reportaba menores incrementos en el rendimiento. Como podemos ver, hay unas tendencias también de la arquitectura. Entonces podemos, como punto inicial, identificar 3 modelos de paralelismo como tendencia arquitectónica. Entonces tenemos el DLP por sus siglas en inglés, que es el Data Level Parallelism o paralelismo a nivel de datos. El TLP, que sería paralelismo a nivel de hilos. Y el RLP, por sus siglas en inglés, como les indiqué, paralelismo a nivel de repeticiones. El DLP permite aplicar una misma operación sobre múltiples datos en paralelo. El TLP, el paralelismo TLP, permite ejecutar múltiples hilos de ejecución de forma simultánea y el paralelismo RLP permite procesar múltiples peticiones de forma simultánea. Bien, esto lo vamos a vincular como a un detalle importante. Así como vemos unas revoluciones en los procesadores, también tenemos unas revoluciones, llamémoslo así, que también conocemos como generaciones de computadores. Aquí es importante, y ojo porque esto es un guiño guiño, es importante que además de vincular estos primeros procesadores de la década de inicios de 1970, vinculen también qué había antes de 1970, y aquí les doy ese guiño guiño. Entonces, por ejemplo, el ábaco fue considerado como una parte de la primera calculadora, y esto inició aproximadamente en el año 5500 a.C., es decir, hace más de 8000 años. Se caracterizaba esta máquina totalmente analógica por ser un sistema de conteo analógico con una velocidad de procesamiento de 0, llamémoslo así, como 0 megabytes o 0 megabits de procesamiento. Es muy lento. Sin embargo, aquí les doy un guiño guiño. Por ejemplo, en Japón, una de las cosas que permite que los japoneses sean tan buenos, por ejemplo, en algunos temas de matemáticas, es que en las escuelas se utiliza y se hace uso aún hoy en día, en 2024, del ábaco. Incluso hay competencias que permiten llevar grandes sumas y grandes operaciones de aritmética a través del ábaco en tiempo récord, y eso lleva a lugar a campeonatos entre escuelas, en la misma escuela, nacionales y regionales. Bien, después de esto podemos ver cómo podemos ubicarlo algo así como una primera generación de computadores, y esta la ubicamos entre 1945 y 1957, y esta se caracteriza por emplear las válvulas de vacío. Bien, allí les voy a dar ese guiño guiño porque allí está la parte clave de vincular a la línea de tiempo, porque muchos se remontan solamente al inicio de los procesadores, pero no tienen en cuenta que hacia atrás, para llegar a ese punto clave, también hubo algo hacia atrás. Y es allí donde las válvulas de vacío, que es esa primera generación, se ubica. La segunda generación la podemos ubicar entre 1958 a 1964, que fue donde se caracterizó por el empleo de transistores. La tercera la podemos ubicar entre 1965 a 1971 y se caracterizó por emplear circuitos integrados. La cuarta generación la ubicamos entre 1972 y 1988 y se caracteriza por emplear microprocesadores ya. La quinta generación se ubica entre 1988 y la actualidad, y esta se caracteriza por emplear sistemas basados en microprocesadores. Bien, vamos a ver un poco de esa primera revolución. Entonces, el microprocesador, como les indiqué, está ubicado dentro de esa primera revolución. Esta fue generada a partir de un único cambio donde era importante vincular alrededor de 25.000 transistores en un único chip para un procesador de 16 bits. ¿Se pueden imaginar esa capacidad de procesamiento? Entonces, para ponerlo en términos mucho más sencillos, los procesadores de hoy en día trabajan más o menos unos 64 bits de palabra. Un procesador trabaja más o menos a 64 bits hoy en día en promedio. Estamos hablando que anterior a esto hubo algo de 8 bits, ¿cierto?
Posterior a esto hubo algo de 32 y los que venimos trabajando durante las últimas 2 décadas, más o menos, que son de 64. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una forma de incorporar todos los elementos que conforman un procesador y vincularlos en su forma de procesamiento. Y eso va asociado, por ejemplo, en esa primera revolución a que podía procesar hasta 16 bits el procesador. ¿Cuáles ventajas se obtuvieron? Eran procesadores mucho más rápidos que los anteriores de 8 bits, con menos salidas del chip y generaba algo importante, que era más barato porque todo estaba vinculado en un solo chip. Esto abrió nuevos segmentos de mercado generados por la innovación. Por ejemplo, se crearon computadores de escritorio comercializables a nivel de usuarios de casa, usuarios normales como ustedes y yo, gente de a pie. Y vinculó, por ejemplo, el desarrollo de los formatos de CD, DVD, portátiles, consolas de videojuego, decodificadores, televisores, cámaras digitales, MP3, entre otras cosas. Su impacto en los mercados existentes, por ejemplo, fue mejorar el rendimiento de los supercomputadores y de los mainframes. Bien, este primer microprocesador lo podemos ubicar como el Intel 4004 en 1971. Su dominio de aplicación principalmente era en calculadoras y la tecnología era de 10 nanómetros, de 10.000 nanómetros. Datos que se manejaban, por ejemplo, este procesador tenía 2.300 transistores, tenía 13 milímetros cuadrados, es decir, su tamaño interno de cada transistor. Tenía una potencia de 108 kilohertz y su consumo era de 12 voltios en temas energéticos. Características: procesaba datos hasta de 4 bits y el camino de datos era en un solo ciclo. Segunda revolución, entonces allí es donde se vinculó la extracción del paralelismo implícito a nivel de instrucción o ILP, donde el hardware tiene recursos que pueden usarse en paralelo. Los elementos fue esa segmentación que permitió incrementar frecuencias permitió incrementar las frecuencias del reloj interno del procesador. Surgieron los cachés necesarios para incrementar esas frecuencias del reloj. Las operaciones de coma flotante fueron integradas en el chip y se incrementó en la profundidad del pipeline y la especulación del salto. Se hablaba también de la emisión múltiple en las arquitecturas superescalares y la planificación dinámica estaba vinculada a la ejecución fuera de orden. Bien, la culminación de estos procesadores de un núcleo fue con el Intel Pentium 4 en 2003, es decir, hace 21 años. Su dominio de aplicación estaba en los servidores en equipos de escritorio y servidores. La tecnología era de 90 nanómetros. Los datos importantes era que tenían 55 millones de transistores, tenían un tamaño de 101 milímetros, y su capacidad llegó hasta 3.4 GHz. Su consumo energético era de 1.2 voltios. Sus características como tal eran de que podían trabajar datos entre 32 y 64 bits. La segmentación estaba en 22 etapas. Podían procesar 3 a 4 instrucciones por ciclo aplicando el superescalar y tenían 2 niveles de caché en el chip, es decir, lo que hablábamos de L1 y L2 de caché en ese entonces. Trabajaba y tenía como característica el paralelismo de datos y trabajaba una tecnología que se llamaba hiperthreading y que pues hoy en día todavía se encuentra un poco vigente. Bien, la tercera revolución entonces vinculó el paralelismo explícito, donde el hardware ofrecía recursos paralelos y el software especificaba su uso. El paralelismo dejaba de ser ocultado por el hardware y la razón era que los beneficios eran cada vez menores en el ILP, en el paralelismo ILP. Los elementos que tenía vinculado era que las instrucciones vectoriales estaban desarrolladas por la empresa Intel bajo la tecnología SSE y el soporte general para aplicaciones multihilo en sus procesadores. Bien, ¿qué es lo que conocemos hoy en día? Los procesadores multicore o multinúcleo. De esto data más o menos de la época del 2005 al 2009. Y esto llevó, por ejemplo, el desarrollo de procesadores Intel Core i5, Intel Core i7 y demás.
Su dominio de aplicación es igual, computadores de escritorio y servidores, tecnología de 45 nanómetros. Los datos importantes de este procesador es que tenían 774 millones de transistores. Su tamaño era de 296 milímetros. La capacidad que podían desarrollar en las frecuencias del reloj del trabajo interno era de 3.2 GHz a 3.6 GHz y su consumo eléctrico era de 0.7 a 1.4 voltios aproximadamente en sus rasgos de operación. Sus características es que podía procesar datos hasta de 128 bits, segmentación de 14 etapas dentro del el procesador y su organización, 4 instrucciones por ciclo, tenía 3 niveles de caché en chip y trabajaba la tecnología SIMD y el hiperthreading y trabajaba, por ejemplo, hasta 4 núcleos. Hoy en día los procesadores, no sé si ustedes ya conocen, trabajan en promedio 8 a 16 núcleos y cada uno de estos núcleos es especializado para cada, por ejemplo, especializado solamente en traer, procesador especializado solamente en gestionar las direcciones de memoria, procesador solamente encargado de los cómputos de lo que tiene que ver con el chip gráfico, el de conexiones Bluetooth, el de las conexiones de red y demás. Esa especialización es lo que permitió el desarrollo de los procesadores multicore a través de las estrategias de paralelismo. Voy a cerrar por acá y le vamos a ceder el espacio al ingeniero Jairzinho. Les agradezco mucho, chicos. Si tienen alguna duda, ahorita la podemos plantear. Ingeniero, lo dejo en sus manos. Ingeniero Jairzinho, ¿me escucha? Sí, señor. Tenía un problema aquí de sonido, pero ya estoy listo. Entonces, continuamos con la parte del ensayo. Correcto, Inge. Vale, listo. Ya voy a compartir pantalla. Bueno, perfecto, muchachos. El tema del ensayo argumentativo que manejamos en esta parte de la actividad básicamente es como, digamos, un apoyo para poderle refrescar algunos el concepto de lo que significa un ensayo argumentativo. Recordemos que en muchas actividades que tenemos durante el tránsito por la universidad se hacen unos ensayos con base en unas temáticas en particular donde mostramos pues el concepto como tal del autor con respecto a la temática que se esté trabajando. Pero hemos encontrado una serie digamos, de evidencias o ensayos que han colocado algunos compañeros que tienen las características que se solicitan y otras que no las tienen. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a hacerle como una especie de recuento y las correspondientes recomendaciones en particular en lo que se refiere a el ensayo. ¿Listo? Bueno, básicamente un ensayo argumentativo es un texto escrito, ¿verdad? Donde ustedes tienen como finalidad, no está proyectando, me dice el ingeniero, qué pena. Espérate ahí, a ver qué pasó. Toda la pantalla. Sí, en este momento no se está compartiendo, ingeniero. ¿Ahora sí? No, señor. Todavía ¿Nada? no, profe. No.
estará pasando? Estoy dando toda la pantalla, compartir inclusive el audio. Le doy compartir. No está compartiendo, ¿qué pasará? Intenta compartir, pero no lo hace. Profe, yo le recomendaría que se salga y que volviera a entrar, diría yo. Sí. Y si quiere, regáleme la presentación y yo la llevo acá. Dale, ya te la envío por WhatsApp rápidamente entonces para que me hagas el favor y lo hacemos. Bueno, muy bien, jóvenes. Vamos a hacer ahí un pequeño espacio mientras los ingenieros solucionan el problema de compartir la pantalla. Por ahí nos aparece Stephanie Ángel que está grabando con estudio o algo. Y por aquí hay algunas preguntitas que están manejando en el chat. Veo que en el chat están como bastante inquietos con el tema de la temática para el respectivo ensayo argumentativo que tienen que presentar. Natalia Isabel tiene una pregunta. Natalia, dale mientras retomamos la conexión. Sí, profe, verá, lo que pasa es que yo ya he enviado al foro y el profe pues ya me ha retroalimentado, pero o sea, no sé cómo seguir o no sé cómo argumentar la parte de la arquitectura. O sea, un ejemplo, no sé si por medio del hardware, por medio del software, o sea, allí estoy algo perdida. Bueno, ya Entonces, ahorita no vamos. sé. Perfecto, vamos a ahorita pedirle a alguno de los ingenieros que nos proyecte la guía como tal, con qué es lo que se está solicitando en el tema para poder ayudarles y darles un poquito de luces en esa parte. Bueno, Natalia, entonces ya ahorita los tutores nos van a colaborar con eso para que le tengan más claridad, ¿vale? Pedro, cuéntame. Si me permite, profe, intervenir un momentico para confirmar lo que ha dicho la profe. Lo que sucede es que nosotros ya Efectivamente yo veo documentos con A los ver, ensayos, a ver, chicos, vamos a pero no hablar se uno por ha, uno. no se ha evidenciado como tal retroalimentación por parte del tutor. Pedro, nuevamente me repites, por favor. Y ese es un concepto muy genérico. Sí, mira, Bueno. lo que La importancia de la arquitectura de los computadores es decir, la arquitectura. Ensayos. Y Bueno, ya esperamos a ver. Pedro, regálame un segundito, ahora sí, y se te escucha un poquito bajito. Dale, Pedro. Ahora sí. Es que nosotros en el grupo ya hay 4 personas, incluyo, que ya hemos enviado los ensayos. Sí, ¿Sí? Ya creamos lo que fue un documento en OneDrive para consolidar todos los ensayos. Pero perfecto. hasta la fecha, pues el tutor, pues creo que debe estar muy ocupado, sinceramente, por lo que no hemos recibido una retroalimentación. Y pues la fecha de entrega ya está que se acerca. Entonces, claro. pues nos preocupa si nos toca manejar lo que es algún tipo de modificación en la presentación del consolidado o temas así. Listo. Perfecto, Pedro. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo esta tarde me comunico nuevamente con la red de tutores y vamos a hacer una revisión mañana para que ustedes tengan sus respectivas realimentaciones para poder saber si ya está bien, si ya está bien así, por eso es que lo compartimos, o hay alguna modificación. No te preocupes, yo esta tarde hablo con la red de tutores. ¿Vale, Pedro? Gracias por la información. Muchísimas gracias. Listo. Creo que Chris también me había levantado la mano. Chris Phonics. Chris, ¿estás por ahí? Aquí me aparece como Chris Phonics.
Bueno, Sí, no es... sí, muchas gracias, dale, profe. Cris. Creo que me había puesto a hablar demasiado. Gracias, profe. No, era simplemente para reconfirmar lo de la compañera Natalia en el sentido de que, pues, la importancia de los computadores es un concepto bastante abstracto, muy general. Pues uno podría decir, sin arquitectura de computadores no existen los computadores. O sea, son esenciales, ¿cierto? Pero de ahí para acá uno puede decir muchas cosas, entonces a eso me refería también, que era un poquito abstracto, ¿no? Gracias. Claro, no te preocupes y muchas gracias por todas esas recomendaciones. Eso quiere decir que están todos súper comprometidos leyendo la guía y realizando el trabajo y eso me parece excelente. Como también le decía a Pedro, vamos a hacer una revisión. Esta tarde voy a hablar ahí con la red de tutores para que revisemos en general todos los foritos que tenemos para darles una realimentación. El ingeniero Jesús me está solicitando la palabra. Ingeniero Jesús, bien pueda. Ingeniero John, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escucha bien? Sí, pues para dar avance un Perfecto. poquito a la tarea de hoy, pues sí, hemos tenido ahí que revisar foros para los estudiantes que están todavía un poco preocupados, pues estamos en ese proceso de revisión, como le decía el ingeniero John, y pues obviamente comprenderán que pues son bastantes foros, bastantes ensayos que hay que revisar y estamos en esa tarea. Quiero hacer un aporte antes que el ingeniero pues continúe con la dinámica de un pequeño detalle que he encontrado en los ensayos. Muchos han incurrido en ese detalle. Lo voy a compartir pantalla, ingeniero, si me permite un momentico, para ver si puedo mostrarles. Por supuesto, ingeniero, comparta pantalla y revisamos, claro que sí. Y ya Sí, nuevamente permítame. retomamos con el ensayo argumentativo. Sí, vamos a compartir acá lo de ventana. Es un pequeño ejemplo que voy a mostrar de lo que está ocurriendo con los ensayos, ¿sí? Aquí ya tenemos un ejemplo. ¿Lo están observando, ingeniero? Sí, señor. Bueno, entonces miren, he encontrado muchos ensayos de lo que he revisado que colocan esta estructura. Entonces mire, para que por favor no tengamos en cuenta esta observación que le voy a hacer. Los ensayos son un texto en el que se coloca un título. Obviamente va un título. No se debe colocar la palabra título, sino se coloca el título como tal, ¿sí? Pero lo van a colocar ahí, el título, sin necesidad de colocar la palabra título. Y en algunos he encontrado que colocan la palabra introducción. Que acá. La palabra introducción es se debe colocar, se debe iniciar el ensayo con el texto introductorio, pero no se coloca la palabra introducción, ni se coloca la palabra desarrollo, ¿sí? Que tampoco es necesario porque uno va leyendo el texto y va entendiendo cómo se desarrolla la temática que está propuesta y tampoco se debe colocar la palabra conclusiones. Entonces, muchos ensayos que he encontrado están estructurados de esta manera, donde colocan las tres partes del ensayo. Obviamente hay una parte introductoria, una parte de desarrollo de la temática y una parte de conclusiones, pero no es necesario colocar esas palabras dentro del ensayo porque obviamente no hacen parte de lo que corresponde al ensayo. Entonces, por favor, tener en cuenta que esos subtítulos que van aquí dentro no se deben colocar porque no son necesarios y hacen que pues, obviamente el ensayo pierda como su estructura lógica en el sentido de colocarle como las partes, ¿sí? Por favor, tener en cuenta eso. Muchos ensayos de los que, este es un caso que les estoy mostrando, de los ensayos que he recibido y que manejan esta estructura de colocarle los subtítulos. No es necesario, por favor. Bueno, ingeniero, hasta ahí mi intervención. Muchas gracias, Listo, ingeniero. Listo. Ingeniero Avanzó Iván, bien pueda, bastante lo que teníamos continúe. que decir. Y si ahora Sí, podemos de pronto poner la guía para que ellos, digamos que les quede mucho más claro de qué se trata. Muy bien, listo, muchas gracias. el ingeniero Iván para colocar la presentación ¿Ya están viendo la rápidamente. presentación? Sí, señor, Ya se ve todo. perfectamente, ingeniero Iván. Maravilloso. Ok, listo. Entonces, como les mencionaba, chicos, la idea de colocar o hacer un ensayo en esta parte de nuestra capacitación o concentración en el tema es muy sencilla. Lo que pasa es que a veces cometemos una serie de equivocaciones que terminan
colocando, pues digamos, o bajándole la nota. Y la idea es que el ensayo argumentativo es una herramienta fundamental, como se podrán dar cuenta en las diferentes universidades del mundo, piden un ensayo, es precisamente para el ingreso de los estudiantes. Nosotros acá lo estamos pidiendo para una temática sencilla que tiene que ver con expresar por parte del autor, en este caso el autor son cada uno de ustedes, su propio conocimiento o en sus propias palabras. Entonces, aquí lo dice claramente, el ensayo argumentativo es un texto escrito que tiene como finalidad persuadir o convencer a sus lectores sobre una serie de ideas propuestas, expuestas. En ese orden de ideas, cuando ustedes realizan un ensayo, lo ideal es que se llenen de conocimiento o requisitos donde ustedes hacen un levantamiento de información y después sobre esa base es Y que empiezan solamente, no, esa no le puse. En su trabajo es actividad física intensa, explica sí o no. Perdón, ¿me repites? Listo, Inge, continúe, era que se le abrió el micrófono a algún estudiante. Ah, ok, perfecto. Entonces, precisamente los ensayos pueden abordar temáticas de cualquier disciplina. En este caso, pues nosotros estamos abordando la temática de arquitectura de computadores. Y los ensayos de la parte argumentativa es defender la idea del autor como tal, haciéndolo de una forma ordenada y lógica. En esto consisten los ensayos argumentativos que permiten colocar, digamos, una premisa y poderla explicar de la manera como él la entiende y la defiende. Entonces, de acuerdo ya, podemos pasar a la siguiente diapositiva, ingeniero. Las partes del ensayo, como bien lo decía el ingeniero Frey, el ensayo tiene 3 partes que lo componen. Está la introducción, que es la primera parte del texto donde se aborda el tema y su postura al respecto. En la parte central está el desarrollo, que es el cuerpo del ensayo, donde se ponen los argumentos del tema junto con las valoraciones personales, y aquí puedes incluir las diferentes citas de donde has tú tomado la información. Eso hace que se avale precisamente todo lo que tiene que ver y soportar los, digamos, los contenidos que tú estás realizando. Y en la conclusión es la etapa final del ensayo donde se replantean o se refuerzan las ideas planteadas durante el texto y se toman los argumentos principales. Entonces, como decía el ingeniero, claramente hemos encontrado en los ensayos varios, digamos, inconvenientes, por decirlo de alguna manera. Tenemos que colocar un título al ensayo, pero es el nombre, o sea, el escrito como tal debe tener un título, que es lo que identifica tu ensayo como tal, pero no hay que colocar la palabra título. Después, así como dice aquí, viene la parte de la introducción, que es la primera parte del ensayo, donde no hay que colocar la palabra introducción, sino que en el mismo cuerpo del ensayo tú introduces la temática que vayas a trabajar. Luego colocas el desarrollo, que tampoco tienes que colocar el título desarrollo, sino que ya es el cuerpo del ensayo como tal, donde tú expresas la postura como autor sobre el tema en particular que se está trabajando, y después viene la conclusión, que es la etapa final, que tampoco va el subtítulo de conclusión. Entonces, las recomendaciones especiales tengan en cuenta que es un cuerpo completo el ensayo que incluye la introducción, el desarrollo y la conclusión, pero que no lleva esos subtítulos. Tampoco en los ensayos se manejan definiciones como tal. Hemos visto unos ensayos que al parecer solamente copian y pegan sobre la temática y encuentra uno que está la definición de algo en particular y se nota claramente que es un copy-pegue. O están utilizando también la inteligencia artificial, que muy bien se puede utilizar, por supuesto. Esa es la idea, poderse apoyar en la inteligencia artificial, pero no es copiar y pegar, porque cuando lo pegan se traen inclusive el recuadro de la inteligencia artificial, o inclusive viene con diferentes tipos de letra. Entonces ahí se nota claramente que es un plagio, porque no se le puede decir de otra manera. Entonces, muchachos, la idea es que tengamos en cuenta todas estas recomendaciones para que los ensayos estén bien estructurados y diseñados argumentativamente.
Adicional a eso, y para cerrar, tengan en cuenta utilizar las normas APA. Ustedes pueden ingresar a internet y buscar normas APA para la UNAD y ahí claramente les dice cómo deben utilizar los espacios, el interlineado, las viñetas, todo el tema del tamaño de la letra, los espacios o los márgenes del texto, y con eso van a presentar un muy buen ensayo. Bien, correcto. Chicos, entonces aquí, reuniendo un poco lo que nos dijo el ingeniero Jair, vamos a hacer un guiño guiño aquí, bien práctico para que ustedes puedan tener como esas herramientas. Entonces, hay algunos pasos, hay muchas maneras de construir un ensayo, muchísimas, no tienen ni idea de cuántas. Profe, Espérame un segundito, ¿vale? disculpe que lo interrumpa, pero no está compartiendo pantalla. Está apareciendo un icono con IP, nada más. Ok, listo. Vamos a revisar qué fue lo que sucedió. Voy a compartir la pantalla completa para no tener inconveniente. Inge, yo sí estaba viendo la pantalla ahorita. Sí, pues Yo también. vamos a cambiarla Sí, sí, aquí sí. para que todos los chicos... Tengo la Recuerden, pantalla clara. listo. Recuerden, chicos, que si están por celular o tienen una conexión deficiente de internet, pues les va a aparecer como en blanco que no aparece. Si ya varias personas que de diferentes partes, pues no vemos la pantalla, pues lógico, ahí ya toca decir. Pero en este caso estoy viendo la pantalla, ingeniero, y estás en uno de tus foros, ¿cierto que sí? Correcto, listo, Listo, bien. entonces para los demás, porfa, ahí estamos, se está viendo la pantalla con el ingeniero Iván, estamos en diferentes partes. Listo, entonces, hay muchas maneras, gracias Inge, y gracias a la estudiante también. Hay muchísimas maneras de construir un ensayo. Vamos a hacerlo por aquí. Hay varios, gracias Pedro Iván. Hay varias formas de construir un ensayo, muchísimas, no imaginan cuántas, ¿sí? Porque eso va más asociado a la forma en la que cada uno redacta y construye cosas, ¿de acuerdo? Es como coger un Lego y armar las fichitas del Lego. Hágase en esa idea así. Entonces, una de las pautas que yo les puedo brindar aquí y como red de tutores que somos, es que puedan organizar 3 puntos clave. Hagan una lista de ideas relacionadas con la temática. En este caso ya saben que la temática va a estar directamente asociada a lo que es la importancia de la arquitectura de computadores en el desarrollo de nuevos dispositivos electrónicos en la actualidad. El guiño guiño grande ya se los di con toda la perspectiva del por qué, el qué, y se los dimos ya como red de tutores en por qué estudiar, qué es la arquitectura, cuáles son los desafíos, cuáles son esas perspectivas, cuáles son las limitantes. Todas esas son líneas que ustedes pueden tomar para definir esa lista de ideas asociadas a la temática. Una vez tengan esa lista de ideas, van a buscarle un orden lógico y la van a categorizar, la van a organizar por categorías. Entonces, por ejemplo, tenemos la categoría, por ejemplo, de cómo organizar todos los componentes, la categoría de limitantes, la categoría de perspectivas, la categoría de cómo funciona, por ejemplo, ¿cierto? Luego van a hacer una idea, van a reunir todas las ideas que tienen para cada categoría y van a trabajar en una sola categoría, ¿listo? Luego traten de hacer un gráfico con las ideas para ver cómo están relacionadas esas ideas en cada categoría. Realizar ese gráfico les va a permitir a ustedes organizar las ideas, presentarlas y como iniciar a darle más ese orden lógico dentro de la categoría y luego va a permitir que ustedes, si no conocen el tema, muchos solamente lo tienen en mente, investiguen, por ejemplo, a través de la IA, para ver si esa IA les ayuda, como el ChatGPT. Por ejemplo, limitantes en la arquitectura de computadores, ¿sí? Y por ahí tienen la idea de limitantes en términos de capacidad y miniaturización, por ejemplo, y ese es otro guiño guiño. Entonces, ustedes utilizan allá la IA y la IA les va a dar una descripción general, ojo, general. Esa descripción general la pueden utilizar para ampliar su conocimiento y ver si esa es la línea que desean tomar en la construcción del ensayo. Si no, pues abordan otras líneas. ¿Listo?
Bien, una vez que logran definir cuáles son las ideas y ya las estructuran en el gráfico y dicen, me quiero ir por esta ramita y tengo las 3 ideas principales que quiero trabajar. Entonces, van a ir a la tarea de construir un borrador o draft, como se conoce en el inglés. Luego de que construyen ese borrador, van a incluir en ese ensayo, ojo, en la parte del ensayo van a poner idea 1, idea 2, idea 3. Y luego van a tratar de desarrollar esa idea con base en la lectura que realizan de los referentes teóricos que colocamos. Por ejemplo, en el foro de noticias del curso tienen los 3 autores, Castro Gil, página 16 a la 29, Genesi, página 27 a la 44, Blanco Martín, página de la 34 a la 46, ya organizadito en PDF, que ese fue el trabajo de la red de tutores del curso. Y, por ejemplo, en mi caso, lo coloqué también en el foro de trabajo. Si no, ya saben, pueden ir y ubicarlo en el foro de noticias del curso. Y cogen esas 3 líneas e investigan en esos 3 documentos, no son muchas páginas. Ah, este autor me habla de la organización de los componentes de esta manera, entonces desarrollo la idea de acuerdo a lo que yo realicé como lectura y no copiando y pegando lo que encontré del autor. Ojo con eso, chicos. Escoger la idea, extraer la idea principal del autor y ponerla en sus propias palabras. Esa es la clave de un ensayo. ¿Qué nos va a permitir eso? Desarrollar ese ensayo nos va a permitir apropiar el conocimiento y expandir como toda la estructura que tiene la arquitectura de computadores como área de conocimiento y área de estudio para que ustedes logren estructurarse de tal manera que logren ver si hay alguna línea de interés para ustedes o si solamente quieren abordar el curso de manera general de acuerdo al desarrollo de cada una de las actividades que están propuestas en el curso. ¿Qué les va a permitir esto? Esto les va a permitir desarrollar unas habilidades específicas que con el tiempo, al graduarse, puede usted como estudiante utilizar, por ejemplo, para irse a trabajar a IBM y quiere trabajar en el área de arquitectura y diseño. O de pronto en su trabajo de grado usted dice, no, mire, vea, yo cogí, me estudié toda la arquitectura RISC y yo propongo hacer como un estudio del arte de todo lo que hay de evolución de los microprocesadores con esta arquitectura RISC. Y mi propuesta es hacer esa reconstrucción de qué ha sido la evolución de esa arquitectura frente al uso en los procesadores y desarrollo y evolución de ellos, ¿sí? O, por ejemplo, otro llegó y dijo, y no es una idea loca ni descabellada, es una idea de hecho muy interesante, dice, listo, me voy a estudiar todo lo que ha sido la evolución de los procesadores aplicando paralelismo. Entonces, venga a ver cuál es la forma, cuáles son las limitantes, cuál es el futuro de esto. Y puede plantear su propia arquitectura de un procesador, ¿sí? Incluso aquí les compartimos como red de tutores del curso. Hace pocas semanas alguien cogió y creó un computador en una hoja de Excel, para que se hagan una idea. Su capacidad de procesamiento es de hasta 16 bits, es decir, computadores de más o menos de la década de 1970, 1980. En esa plantilla de Excel, la persona diseñó toda la arquitectura de cómo iba a funcionar cada parte, cómo iba a conectarse con los recursos físicos que ya tiene el computador y extrajo parte de ese procesamiento desde la misma operación de la hoja de cálculo y organizó su propio computador y trabaja como un computador de 1970 a 1980. Y eso es una propuesta también, chicos. Eso es algo que ustedes pueden desarrollar. ¿Listo? La iba a compartir, pero tengo un problema con el acceso porque hay un GitHub para conseguirla. Y la idea era que de pronto la tuviéramos a la mano, pero en estos días de pronto la busco y la comparto con la red de tutores del curso para que masifiquemos de pronto el enlace a esa planilla que tiene ese computadorcito ahí diseñado para que vean el tema de la aplicación de la arquitectura incluso en una planilla de Excel. ¿Listo? Bien, entonces, si se dan cuenta, tienen muchas líneas para construir un ensayo. Ya teniendo ese primer borradorcito con esa línea que ustedes quieren y de pronto proyectan, entonces van a incorporar una estructura. La estructura ya la trabajamos de alguna manera al desarrollar estas 3 ideas que colocamos, que es lo que vamos a colocar en el nudo o cuerpo del ensayo. Luego van a colocar esas conclusiones que se derivaron de haber trabajado eso. Entonces, por ejemplo, oiga, yo puedo intentar crear una
encontré que de todo el proceso de aprendizaje y de todo el desarrollo del ensayo, yo puedo crear un computador o una arquitectura de computadores en una planilla de Excel. Eso es una conclusión válida, ¿sí? Y van a relatar que llegaron a esa conclusión a través de lo que habló el autor Castro, el autor Génesis y el autor Blanco, ¿cierto? Otra cosa es, por ejemplo, desconocía que parazaban las estructuras de paralelismo de esta manera, las IDP, las TSP, todo eso, y lo colocan, porque eso es parte del proceso de aprendizaje. Una vez que construyen esas conclusiones, ahora sí se pueden centrar en la introducción. Esa introducción al texto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser un párrafo o 2 párrafos máximo, donde ustedes van a decir, miren, todo lo que tengo expuesto en el ensayo son estas 3 ideas, así voy a sacar como la más importante de la idea 1, la más importante de la idea 2, la más importante de la idea 3, la llevo a la introducción y le pongo, en el presente documento encontrará el desarrollo de las ideas tal, que son parte esencial de la arquitectura de computadores, dado que como conclusiones de el proceso se obtiene esta y estas. Unas ideas, parte de las ideas que colocaron en las conclusiones de manera muy general, muy pequeñita, Y esto es lo que les va a dar la introducción a esa parte donde ustedes van a hacer el nudo, cuerpo y las conclusiones del ensayo. Y de esa manera tienen organizado todo. ¿Listo? Entonces les voy a dar un ejemplo acá. Temática. Importancia de la arquitectura de computadores en el desarrollo de nuevos dispositivos electrónicos. Ideas. 3 ideas acá. Disciplina que permite comprender el funcionamiento interno de los sistemas de cómputo. Campo de estudio que impulsa la innovación tecnológica y el diseño de soluciones más eficientes y eficaces para los desafíos contemporáneos. Y evolución de los microprocesadores desde su introducción en la década de 1970. Tengo las 3 ideas. Ahora, voy y vinculo, por ejemplo, la lectura y creo acá. Entonces, contenido cuerpo. Entonces, idea 1, tal. El primer microprocesador comercial marcó el inicio de una era digital que transformó radicalmente la manera en que interactuamos con la tecnología, siendo el teléfono celular un ejemplo emblemático de esta revolución. Y pongo el autor de donde tomé la idea sin copiar y pegar. Desde entonces, la constante evolución de la tecnología de microprocesadores ha permitido el desarrollo de dispositivos cada vez más potentes y versátiles, lo que ha tenido un impacto significativo en diversas industrias y en la vida cotidiana de las personas. Si se dan cuenta, hablé del tema que se llama disciplina, o de la idea que coloqué aquí como disciplina que permite comprender el funcionamiento interno. Luego, idea número 2. Una de las contribuciones más significativas de la arquitectura al desarrollo de los nuevos dispositivos es la optimización en el uso de los recursos. Obtener mayor velocidad de procesamiento, manteniendo al mismo tiempo un consumo energético controlado que no termine impactando las temperaturas internas de los componentes, dando como resultado la reducción del ciclo de vida de las partes. Esto ha orientado la evolución de los microprocesadores hacia arquitecturas que integran múltiples núcleos de procesamiento. Y el autor. ¿Listo? Tercera idea, lo colocan igual. Luego las conclusiones. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la arquitectura de computadores es una disciplina clave en el desarrollo de nuevos dispositivos electrónicos, influyendo en aspectos como el rendimiento del sistema y la innovación tecnológica. Si ustedes se dan cuenta, aquí recogí mucho de lo que desarrollé en las 2 ideas, miren. ¿Sí? Y esa es la forma. Luego en la introducción puedo plantear algo como: la arquitectura de computadores juega un papel fundamental en el desarrollo de nuevos dispositivos electrónicos, no solo como una disciplina que permite comprender el funcionamiento interno de los sistemas de cómputo, sino también como un campo de estudio que impulsa la innovación tecnológica y el diseño de soluciones más eficientes y eficaces para los desafíos contemporáneos. ¿Se dieron cuenta, chicos, que no es tan difícil unir las ideas y luego traerlas a la introducción? De esa manera pueden construir un muy buen ensayo sin desgastarse mucho y aprendiendo muchísimo, que es lo que más nos interesa. Entonces, chicos, yo creería ya que con esto podemos dar por cerrada la temática. Vamos a dar un pequeño espacio a dudas o inquietudes, así es de que, por favor, vamos a hacer uso de levantar la mano para participar y de acuerdo al orden en que estén apareciendo en la lista, les vamos a ir dando la oportunidad para participar, ¿de acuerdo? Entonces, voy a empezar por acá. La manito levantada la tiene Nelson Peña.
No, en este momento tiene Chris Phoenix la manito levantada y tiene el micrófono abierto, de hecho. Chris, adelante. Sí, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Solamente una pequeña inquietud. Pues, muchas gracias, profesor, muchas gracias, ingeniero, muy interesante el desarrollo, yo creo que nos aclara mucho. Tenía una duda en cuanto a que en una parte de su ejemplo usted desarrolló una cierta arquitectura, ¿cierto? Y indicó el ejemplo de que se hizo en una hoja de Excel. Sin embargo, el ensayo no tiende a hacer ningún desarrollo, ¿cierto? No es desarrollar una arquitectura ni proponer, hacer una propuesta, sino simplemente decir cuál es la importancia de la arquitectura. Lo digo, por ejemplo, yo coloqué 3 puntos, ya tengo pues el punto. ¿No? Coloqué, por ejemplo, que una de las importancias es la optimización y el rendimiento de los. El otro es la eficiencia en materia de uso de energía. Y hay otro en materia de seguridad y privacidad que es esencial. En fin, yo no desarrollé nada, sino simplemente no hice un desarrollo de arquitectura, sino simplemente hablé de puntos que son importantes a tener en cuenta que la arquitectura aporta mucho a ellos. Ese era mi comentario, mi inquietud. Pues es una forma de hacerlo, porque como les indiqué, hay múltiples maneras de escribirlo y esto va asociado más a lo que cada uno tiene como enfoque y preferencia. Si lo abordó desde esas 3 ideas, está maravilloso, está bien. No hay ningún inconveniente con eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Listo. Nelson, adelante. Buenas tardes, tutor. Muy buena tarde, ¿cómo está? Lo que pasa es que pues yo tengo una duda sobre, dice que no nombrar la conclusión, pero entonces hay otro tipo de conclusión como que uno debe poner ya al finalizar No el entendí cómo tema. así que, perdóneme, no entendí cómo así que no nombrar la conclusión. Sí, así como digamos que ahora lo que están hablando que cuando que no es necesario poner el desarrollo, conclusiones ni nada de eso. La estructura. O Sí, sea, los subtítulos son los que no se colocan. Es pero que para la entrega del trabajo, finalizando pues el ensayo, hay que poner otras conclusiones de lo que se aprendió del Es que tema. son las conclusiones del trabajo. Ojo, una cosa es la estructura analítica del ensayo, que fue lo que hablamos ahorita acá, que es una cosa que hace parte de ese trabajo. Y otra cosa son las conclusiones de todo el trabajo que se llama tarea 2. Esas conclusiones sí van marcadas dentro de la estructura del trabajo, porque esas conclusiones no se construyen solamente de forma individual, se van a construir de forma colaborativa. Son 5 participantes, son 5 conclusiones, por lo menos una conclusión de cada uno. ¿Sí se dan cuenta? Cada uno tiene que dar un aporte adicional, que es el insumo individual, de 2 conclusiones construidas de forma individual. Es como grupo de trabajo que se reúnan y evalúen cuáles son las conclusiones más importantes de las 10 que reunieron para que las lleven y las plasmen allá. Por ejemplo, que si tomaron 2 de un compañero y una de los otros y uno quedó volando, no pasa nada, chicos, ¿sí? Ustedes como grupo tienen que generar una dinámica social en ese pequeño grupo de trabajo colaborativo que les permita evaluar con argumentos y de forma objetiva el aporte de cada uno y tomar esos insumos individuales y construir el informe. Pero ojo, no hay que confundir la estructura de todo el trabajo que se llama trabajo tarea 2 a la estructura interna del ensayo. Son 2 cosas muy diferentes. ¿Listo, Nelson? ¿Nelson? Sí, profe. Bueno, ahora sigue Listo. Gabriel Sebastián. Hola, muy buenas tardes, ¿sí me escucha? Sí, fuerte y claro, adelante, Sebastián. Gabriel, Gabriel Sebastián, ¿cuál sería la duda? Bueno, que igualmente no es más que una duda, sino que era como saber si lo que estoy haciendo voy por un buen camino, ya que pues el ensayo yo primero lo estoy desarrollando como en un borrador, en un hoja borrador, y pues voy anotando y voy eliminando lo que no me vaya cuadrando en mi ensayo. Mi ensayo principalmente lo fui enfocando
en cómo ha ido evolucionando el computador desde sus inicios hasta el día de hoy. También me ha enfocado cómo los diferentes componentes del computador han ido evolucionando, la importancia que ha tenido esto, quiénes han sido pues sus principales creadores. Y también me enfoqué un poco sobre la creación de quién creó también la primera inteligencia, como decir, artificial, que fue pues de un, como digámoslo, no me acuerdo muy bien el nombre, pero fue de un científico que creó la primera inteligencia artificial para el juego de ajedrez y cómo este también ha ido evolucionando. Más o menos me estoy enfocando en esas tres ideas para el desarrollo de mi ensayo, pero no Está sé muy si bien, voy por un buen camino. está muy bien. Hay solamente una observación que yo le haría, ¿sí? Ujú, Yo retiraría la última idea. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, tiene tres ideas. De las tres, ujú. dos están completamente alineadas, que es la evolución histórica del computador y la evolución de los componentes. Pero vincular esa tercera idea que se llama evolución de la inteligencia artificial ya va por fuera del contexto de la arquitectura, porque entonces estaría entrando solamente como si fuera un curso de inteligencia artificial. Puede, por ejemplo, retomarlo siempre y cuando vincule este punto de la inteligencia artificial a la importancia de la arquitectura para obtener las capacidades de cálculo necesarias para desarrollar la inteligencia artificial. Eso sí lo puede hacer. Ahí quedaría Mm, completamente alineadas las tres ideas. vale. Y otra pregunta, también podría como tomar una idea que pues miraba interesante en el libro que se compartió por ahí en el foro y todo eso, era que también puedo alinear, como decir, como la competencia que han tenido las diferentes marcas, pues, para desarrollar el desarrollo de mejores computadoras hacia el público. Eso es ya meternos como en temas más comerciales. Yo lo enfocaría más a las tres primeras, a las ideas que le acabo de desarrollar. Yo lo enfocaría más a Vale, eso, porque realmente es lo que más nos importa. La guerra comercial y vale, cómo la guerra comercial ha impulsado estar como a la vanguardia es un tema muy interesante, de hecho, no es malo, es muy bueno, pero digamos así que nos va a enfocar más a temas comerciales y no es nuestro interés. Nuestro interés es entender la arquitectura desde el qué, el por qué, el para qué y el cómo la estudiamos. ¿Listo? vale. Muchísimas gracias, tutor. Con mucho gusto, Gabriel. Buen día, adelante. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu inquietud? Profe, lo que pasa es que yo ya con mis compañeros nos reunimos, hicimos los aportes en el foro y ya tenemos todo listo, pero solo somos tres los que pues ya hicimos todos y faltan dos, pero pues ellos no se han comunicado nada. Y pues ya hoy enviamos el trabajo a retroalimentación con los tres consolidados de los ensayos, las líneas de tiempo y tenemos tres conclusiones. Lo que pasa es que yo en los ensayos, digamos que iba a colocar el nombre, o sea, arribita de cada uno, pero mejor no lo hice porque se ve como mal. Entonces al final pues solo puse los ensayos así, lo mismo las líneas de tiempo, pero pues a las líneas de tiempo sí puse arribita el nombre y debajo el link de... Te voy a dar una idea y vamos a resolverlo rápido. La estructura de nuestro trabajo, ¿cómo es? Es la construcción de un consolidado, ¿cierto? Les voy a decir acá, miren lo que voy a hacer, algo muy práctico. Hay que utilizar organizadores gráficos. Un organizador gráfico es un cuadro descriptivo. Entonces, por ejemplo, aquí puedo colocar integrante, ¿cierto? Entonces, estudiante 1, lo voy a colocar en el contexto que tú estás. Estudiante 2 y 3, ¿cierto? Entonces, aquí puedo decirle ensayos, consolidado ensayos. Y digamos que este va a ser mi título, teniendo en cuenta que hacia arriba ya tengo otras cosas planteadas, ¿cierto? Como lo es en la estructura que nos piden. Ahorita la podemos incluso ver. Entonces, digamos que esto va a ser aquí, ¡prum!, mi desarrollo. Entonces, tengo aquí mi consolidado de ensayos. Entonces, lo primero que hay que hacer es aplicar describir de dónde sale esto. De dónde sale la construcción de los ensayos. Esto es algo muy importante porque está en una formación profesional. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, decir, los ensayos
son construidos de forma individual por cada uno de los participantes, donde se tomaron ideas de los referentes teóricos de la unidad número 1, ¿cierto? Punto. A partir de este ejercicio de lectura, que ya no tengo que decirlo, se construyeron los siguientes ensayos. O se construyeron los ensayos, mejor aquí, vamos a mejorarlo. Construyeron los ensayos que se presentan en la tabla 1. ¿Listo? Punto. Aquí, aplicando norma APA, entonces hacen la construcción de la referencia, ¿cierto? Entonces vienen aquí al menú de referencias en Word y crean esa referencia a través de los, bueno, yo lo conozco aquí como caption. En este caso sería una tabla, y le pongo tabla 1, guión, consolidado de los ensayos individuales, ¿cierto? Con el título, importancia de la arquitectura de computadores y el resto. ¿Listo? Porque los tres están enfocados en esencia al mismo título. Entonces, no necesito colocar títulos diferentes. Y listo. Si ustedes se dan cuenta, estoy aplicando norma APA y demás. Y estoy diciendo de dónde salió todo esto a partir del desarrollo de la actividad. Entonces, colocas acá integrante integrante y aquí ensayo. Es una forma de hacerlo. Esto tiene muchas formas de organizarse. La idea es precisamente que ustedes como estudiantes de una carrera profesional pues lo puedan proyectar. Entonces yo traigo acá, por ejemplo, voy a tomar parte de mi ensayo, voy a traer toda la estructura que tengo acá, ojo, voy a traer la estructura que tengo acá, pero la voy a ajustar. Entonces, título no lo necesito, introducción no la necesito, simplemente entro y hablo directamente del tema, ni el contenido, ni la idea 1, nada de esto, simplemente me lanzo a hablar sobre el ensayo. Las conclusiones, aquí tampoco las necesito, miren, esa parte de conclusiones. Simplemente las dejo aquí enmarcadas. ¿Listo? Y esta referencia, por ejemplo, no vendría aquí dentro del ensayo, sino al final del documento porque fue el insumo clave. Fueron los insumos clave y los insumos base para poder desarrollar el trabajo. Miren la forma tan fácil y práctica que se organizó esto. Ahora, por ejemplo, aquí nos hace falta una cosa, es nota, elaboración propia por los participantes, llamémoslo así, o elaboración propia nada más lo pueden dejar. ¿Listo? Entonces, la segunda parte que van a hacer, línea de tiempo, ¿cierto? Lo mismo, chicos, aplico un organizador gráfico. Entonces, insertar una tabla, por ejemplo, entonces coloco integrante y aquí línea de tiempo, ¿cierto? Tengo organizado el trabajo, tiene una estructura en norma APA y demás. Ya no les voy a decir aquí cómo se hace esta segunda parte porque ya lo expliqué allá arriba, entonces ya solamente que lo apliquen luego acá. Entonces, estudiante 1, por ejemplo, y coloco mi imagen acá, pegar la imagen, ¿sí? Si lo quieren mejorar, entonces, por ejemplo, debajo de la imagen colocar el enlace de acceso a la aplicación en la cual lo construyeron. Tan simple como eso. Luego aquí debajo de esta situación sí voy a colocar las conclusiones, pero del trabajo. ¿Listo? Que son dos cosas diferentes. No sé si con eso ya queda clara la respuesta, Wendy Valentina, y para todos.
Sí, profe. Muy Y claro, profe. es Gracias. que yo ya lo había enviado Sí, profe, muchas gracias. ya lo había enviado a retroalimentación, pero pues lo voy a corregir y pongo en el foro que corregí pues esa parte. Perfecto. Ahora, ojo con esto. Dijiste dos cosas muy importantes que no he tocado y las vamos a cerrar ya. Que solamente participaron 3 personas. Chicos, eso no quiere decir que solamente sean 3 conclusiones. El trabajo pide claramente 5. ¿Listo? Entonces tienen que complementar las 5. ¿Sí? ¿Quién las va a colocar? No sé, tomen de alguna de las que cada uno construyó y ya tienen, en esencia tienen 6. Tomen 5 de esas 6 que tienen y las colocan allá. Ahora, la otra situación. ¿Qué pasa con los que no han participado? Chicos, ustedes ya son de tercer periodo, la mayoría, hay algunos que apenas están empezando. Y ojo con esto, la dinámica que ustedes deben emplear y desarrollar en el foro parte de ustedes mismos. Recuerden que como ingenieros de sistemas, trabajan una cosa que se llama la dinámica de un sistema social en el cual están desarrollando la formación. Esa dinámica incluye e incorpora elementos tales como colocar un mensaje donde en el foro diga, estimado compañero tal y tal, porque son 2 que faltan. Los invitamos amablemente a participar en la construcción del trabajo desde la publicación de sus aportes individuales. Vamos a proponer que como fecha límite los publiquen el día, por ejemplo, 17 de marzo, ¿sí? Dado que el trabajo cierra el día 20 de marzo. Un ejemplo, ¿cierto? Ustedes están dejando la evidencia en el foro de que están generando una dinámica para que el sistema social en el cual ustedes están inmersos y en el cual se desarrolla la formación profesional en la que están, pues quede allí plasmada y quede demostrado que ustedes están buscando el trabajo colaborativo. Cuando nosotros vemos como tutores esa dinámica, nos damos cuenta que ustedes dieron su aporte, ¿sí? Enfocaron todo a la parte colaborativa como se pide. Ya cabe en la responsabilidad de los otros 2 estudiantes entrar a participar o no. Ejemplo, a estas alturas del partido, ustedes ya tienen algo consolidado, entonces pueden indicar allí después en un segundo mensaje, compañero fulano y sultano, de acuerdo a que a la fecha de hoy, y colocan la fecha, no encontramos las participaciones de ustedes desde sus insumos individuales. Queremos compartirles que ya nos reunimos en este pequeño grupo de 3 y desarrollamos el trabajo. Entonces, la invitación es a que ustedes se organicen los 2 que faltan para que traten de hacer el trabajo colaborativo, teniendo en cuenta que estamos a 3, 4 o 5 días de entregar el trabajo en la fecha de cierre. Y ya, eso es todo. No sé si están de acuerdo, ingeniero John, ingeniero Yair, ingeniero Frey. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Así es la explicación clara para que los muchachos sepan cómo deben presentar el trabajo final. Así es, ingeniero Iván, tal cual. Es exactamente eso. Listo, ingeniero. Muchísimas gracias. Y es eso, chicos. Ustedes como estudiantes tienen que aprender a trabajar con esas dinámicas y esas dinámicas tienen que verse reflejadas en los foros, no en WhatsApp, no en Facebook, no en Insta, ni en otros espacios que están fuera del contexto de la universidad. Y lo resalto, ¿por qué? Porque es que a mí me ha tocado estudiantes que me dicen, es que yo trabajé, estudiantes bravos. Ah, sí, listo, hágame un favor, es que estoy revisando las evidencias en el foro, pero es que usted nunca entregó nada. Sí, es que yo trabajé en el grupo de WhatsApp. Muchachos, nosotros no hacemos parte del grupo de WhatsApp de ustedes, no podemos hacer parte del grupo de WhatsApp de ustedes porque la universidad tiene unos estatutos y unas formas de desarrollar las actividades. Esos estatutos y esa forma son los espacios virtuales que dispone la universidad a través del curso y del ambiente virtual de aprendizaje donde está el desarrollo del curso. Todas las evidencias de desarrollo de trabajo tienen que quedar allí plasmadas, tanto lo individual como las dinámicas colaborativas. Y en eso quiero ser muy claro con ustedes. Yo estoy aquí y todos en la red de tutores, el ingeniero John, el ingeniero Frey, el ingeniero Jairzinho, el ingeniero Jesús, todos estamos alineados con la misma información. Entonces, chicos, la tarea de ustedes
es hacer las cosas conforme se deben hacer en los foros. Entonces, pum, desarrollé mi ensayo, pum, lo publico. Desarrollé mi línea de tiempo, pum, la publico. Desarrollé mis conclusiones, pum, la publico. Esos son sus 3 insumos individuales. Ahora, vamos a pasar a la dinámica de trabajo colaborativo. Chicos, les propongo que trabajemos el consolidado en este documento en línea. ¡Pum! Por favor, vinculen sus aportes, ya tienen la estructura. ¡Tum, tum, tum! ¿Qué tienen que hacer todos? Simplemente entrar al enlace, colocar el aporte tal cual. Todos, en el caso de Wendy, los 3 tienen que entrar a revisar lo que cada uno hizo. Y ojo con esto, los 3 figuran en el nombre. Si uno de los 3 comete plagio a través de copiar texto de un autor, copiar texto de internet o copiar el texto de una inteligencia artificial, los 3 quedan sometidos en el tema de plagio, porque los 3 están en la obligación de revisar lo que sus demás compañeros hacen y verificar que no tengan ninguna situación de plagio. Y para eso tienen la aplicación TutorIT dentro del campus virtual, dentro del curso, en el botoncito que se llama Cultura de la Originalidad, que está por acá. Mírenlo acá. ¿Sí lo ven? Aquí ustedes tienen acceso directo al TutorIT, accediendo a Cultura de la Originalidad, y allí entran como estudiante, y entonces aquí está toda la capacitación, les dicen los pasos de carga y demás para los que no lo sepan usar. Entonces, chicos, las herramientas están. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Usarlas y que todo quede plasmado en los foros. Por último, chicos, ya he tenido situaciones donde hay estudiantes que me presentan ensayos, no solamente a mí, sino a toda la red de tutores, donde nos presentan ensayos que tienen un copy-pegue de inteligencia artificial. No lo hagan, chicos, porque cuando ustedes generan las entregas, este software de TutorIT ya va y lo reconoce cada vez que ustedes hacen la entrega. Entonces, evítense en problemas, chicos, porque la misma guía de actividades nos dice que el plagio es una situación que en el marco del reglamento estudiantil es punitiva y abre procesos disciplinarios. Evítense en dolores de cabeza. Los trabajos no son difíciles, solamente necesitan tiempo para estudiar y trabajarlos. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a dar la última palabra aquí a Natalia Isabel. Adelante. Y con Natalia cerramos. Sí, profe. Ya utilizar la inteligencia artificial, o sea, digamos, si estoy investigando y no encuentro algo relacionado, la puedo utilizar para investigar más, no para copiar. O sea, como Correcto. para darme una idea y de ahí sacar algo para el ensayo, porque, o sea, obviamente que si copio y pego me va a quitar puntos para la evaluación final, ¿verdad? Pues nosotros lo vamos Según a lo ver que me en entendido. porcentaje. Nosotros lo vamos a ver en porcentaje porque el TutorIT nos dice exactamente si es de inteligencia artificial o de qué fuentes de internet, y nos dice la cantidad de texto que está marcado de allí. Las inteligencias artificiales, chicos, tienen una estructura de reacción, al igual que cada ser humano. Entonces, las estructuras de reacción son las mismas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y el resultado que ustedes consultaron, por ejemplo, ya lo pudo haber usado alguien más en un periodo anterior. Entonces, automáticamente ya está cargada ya en el software, y el software lo que hace es detectar, mire, es que un estudiante previamente ya lo había entregado, eso es un plagio, no lo hagan. ¿Listo? Que si la pueden usar, como indicaba Natalia, para apoyarse, claro, eso es un uso ético y responsable de la inteligencia artificial generativa. Y por último, les indicamos acá como red de tutores, recuerden que Colombia está comenzando a ser el país pionero en legislar el uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Ojo con eso, porque cuando salga ese proyecto de ley, el uso fuera de la mala praxis de esa reglamentación puede dar temas legales. Entonces, ojo con eso desde ahora para que no incurran en temas futuros. ¿Listo? Gabriel, ya con la participación de Natalia cerramos, ya vos habías hecho una participación, entonces estábamos proyectados para 1 hora, llevamos 1 hora y 35.
No sé si el ingeniero John, el ingeniero Jairzinho, el ingeniero Frey quieren hacer algún aporte antes de cerrar. No, señor. De hecho, el ingeniero John dijo que estuviéramos pendientes de cerrar porque él se tenía que retirar. Entonces, ya puede dar por terminado la sesión. Así Perfecto, es, gracias. totalmente de acuerdo. Es Hasta luego. preferible terminar. Listo, Profe, doctor, una Sí, pregunta. adelante. Pues dado pues la gravedad del uso porque es que yo no sé cómo se utiliza esa aplicación, porque si vamos a orar por las acciones de las demás personas, necesitamos saber manejar bien la aplicación, una asesoría sobre... Por eso les compartí ahorita el espacio donde está allí, donde la pueden encontrar, el espacio de cultura de la originalidad. Ustedes allí encuentran los pasos. No lo puedo explicar ahorita porque nos extenderíamos más o menos una hora y también tenemos otros compromisos que cumplir, chicos, como por ejemplo realimentar foros, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que ustedes entren allí al espacio, vean el enlace que dice pasos para cargar archivos en el Draft Bank y sigan esos pasos para que ustedes mismos evalúen sus trabajos, ¿de acuerdo? Ojo, no solamente es esa herramienta, ustedes pueden coger también y leer los documentos de sus compañeros y verificar si está correcto o no desde el propio análisis que ustedes hacen y pueden utilizar como apoyo la herramienta de cultura de la originalidad que es el Tour IT como apoyo para que revisen. Entonces, den cuenta que tienen todas las herramientas, úsenlas, chicos, ¿listo? Chicos, siendo las 4:37 de la tarde, vamos a dar por cerrada la sesión. Les agradecemos a todos su participación, su asistencia. Créanme que para nosotros es muy grato saber que ustedes vienen y participan acá y sobre todo esta interacción que para nosotros, a pesar de ser una formación virtual, es muy importante esta interacción que tenemos con ustedes. El charle, el que participen y el que hagan sus preguntas es importante para nosotros. ¿Listo? Ingeniero Jairzinho. Muchas gracias. Que tengan muy feliz tarde y buen fin de semana para todos. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chicos. Un abrazo. Chao, chao. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Bien, a todos.